Ahora hablamos un poco de economía, conversamos con Luis Seco respecto del presente económico de la Argentina y de las perspectivas de tipo de cambio e inflación. El primer ingrediente que tenemos que considerar es la inflación. Yo creo que nos vamos a quedar en el entorno del 3,5 y el 4% de acá a fin de año. Las proyecciones de los analistas del REM, digamos, del relevamiento de expectativas que hace el Banco Central, están todas cifradas en ese entorno. O sea, la inflación llegó a un umbral que es difícil perforar, primero. Segundo, en términos de actividad económica, es cierto lo que vos decís. O sea, los promedios engañan un poco. Hay mucha dispersión sectorial, entonces uno mira los promedios y puede terminar en una visión distinta de dónde está realmente la economía. O sea, depende mucho con quién hablas para concluir si estás mejor o peor que antes y si la economía se está recuperando o no. Yo creo que incluso hubo una revisión muy importante del INDEC de la serie de actividad agregada, o sea, lo más parecido al PBI. Se corrigió mucho respecto de lo que cuando salieron los datos de mayo, parecía que mayo ya estaba la recuperación, salieron los datos de junio y mayo ya no muestra recuperación. Así que hay que tener mucho cuidado con lo que se concluye. O sea, los promedios son menos indicativos cuando hay mucha dispersión sectorial y la punta, que es lo que uno mira, ¿no? El último mes con respecto al anterior, cambia a medida que fluye nueva información. Así que yo te diría que si esa es la situación, cuando tenés que estar mirando con lupa, es porque la recuperación por ahora no tiene forma de B corta, ¿no? Tenemos que hipotizar sobre cuál va a ser el régimen cambiario en Argentina, porque es cierto lo que vos decís, digamos, sin emisión, sin ningún grifo de emisión abierta, es muy difícil que la inflación siga al 4%, o sea, debería reducirse y en todo caso ir a lo que sea la pauta cambiaria. Y ahí es donde está el problema, ¿no? Yo creo que el gran problema hoy es que ese 2% mensual que el gobierno eh, anuncia que va a permanecer por tiempo indeterminado y que nos tenemos que acostumbrar y que todas las variables tienen que confluir a ese 2% no es del todo creíble. Ese es el gran problema que hoy tenemos. La mayoría de los argentinos creen que eso va a ser modificado en algún momento, que en algún momento hay que hacer alguna corrección cambiaria y entonces formula sus expectativas en función de esa corrección cambiaria que espera hacia el futuro. Entonces lo que hay que pensar es qué pasa con ese régimen cambiario, si se mantiene hasta hacerlo creíble, digamos, que el gobierno diga, mirá, ya está, tenés que creerme, esto es el régimen cambiario de la Argentina, o si viene esta corrección, que a todas luces parece necesaria y que la mayoría de los argentinos esperan. Una vez que se haga esa corrección, si la corrección cambiaria del nuevo régimen de política cambiaria es creíble, la inflación debería converger a lo que formule ese régimen, que probablemente sea, Milei en su momento incluso llegó a hablar de un tipo de cambio fijo, con lo cual ahí sería tasa de evaluación cero esperada, entonces inflación cero esperada en el tiempo, dada la no emisión, o bien estar preparados para que haya fluctuaciones cambiarias y ver cómo la sociedad se acostumbra a tener un tipo de cambio libre. Pero todavía esa es la gran indefinición, o sea, el gran signo de pregunta que tiene la economía argentina por delante que hace tan Claro. difícil converger la inflación al 2%.